Buenas amigos y amigas de la historia, bienvenidos a Mini Biografías Históricas. En este video les quiero hablar de una duquesa titular de Borgoña, siendo una de las pocas mujeres de la nobleza europea en tener un matrimonio lleno de amor, aunque con un final trágico. Me refiero a la duquesa María de Borgoña, esposa del futuro emperador Maximiliano I del Sacro Imperio Romano Germánico y madre del conocido rey de Castilla, Felipe el Hermoso. Este video es a pedido de Quetzal Scout. María de Valois-Borbón nació el 13 de febrero de 1457 en el Palacio de Coudenberg en Bruselas, entonces Ducado de Brabante, actualmente Bélgica. María era hija del duque de Borgoña Carlos, conocido como el Temerario o el Audaz, y de su segunda esposa Isabel de Borbón. El matrimonio de sus padres al principio no fue para nada bueno, ya que Carlos quería casarse con otra mujer de la nobleza inglesa, pero debido al Tratado de Arras, debía desposarse con alguna princesa de la familia francesa. Por suerte, con el tiempo, Carlos se enamoraría de su esposa, contándose que le fue completamente fiel. María sería la única hija de Carlos el Temerario y se sabe que al nacer, su abuelo paterno, Felipe III el Bueno, estaba molesta porque fue una niña y no un varón. 4 días después de su nacimiento, fue bautizada en la capilla del palacio, siendo su madrina su abuela paterna, Isabel de Portugal, y su padrino, el entonces delfín de Francia, Luis, el futuro Luis XI. Su abuelo Felipe, como era de esperar, no asistiría al bautismo. Sus primeros años vivió junto a sus padres en la fortaleza de Quesnoy, en el condado de Nao, actual Francia. Luego, a los 6 años, se mudaría a Gante, que era la sede de Flandes, mientras que sus padres irían a Holanda, ya que Carlos fue nombrado gobernador. María aprendería un poco de latín, aparte de su francés y flamenco, religión, historia, música, artesanías, pero lo que más le apasionaría serían los deportes, sobre todo la cabalgata a caballo y cazar. Pero no la prepararían para ser gobernante, ya que su padre tenía la ilusión de tener a su ansiado hijo varón. En 1465 muere su madre, posiblemente de tuberculosis, y en junio de 1467 moría su abuelo Felipe, convirtiéndose en duque de Borgoña y otros títulos su padre Carlos. Su padre se casa nuevamente en 1468 con Margarita de York, hermana del rey inglés Eduardo IV. Margarita era la mujer con quien anteriormente Carlos se quería casar, y con este casamiento volverían las hostilidades con Francia, ya siendo rey el padrino de María, Luis XI. María y Margarita se convirtieron en grandes amigas, teniendo una muy afectuosa relación que sería durante toda la vida de María, y también de quien aprendería inglés. A su padre no lo vería mucho, ya que andaba en diferentes campañas militares, mayormente contra Luis XI. El ducado de Borgoña era uno de los más prósperos en Europa, así que María era una de las mujeres más pretendidas por diferentes reinos. Ya desde los 5 años, el rey Juan II de Aragón había propuesto a Carlos como futuro marido a su hijo Fernando, más conocido como Fernando el Católico. También el hermano de Luis XI, llamado Carlos, pero que no tenía consentimiento del rey francés, y Luis, para evitar ese posible matrimonio, propone a su hijo Carlos, el futuro Carlos VIII. Todas estas propuestas fueron desestimadas por el padre de María, porque también tenía en mente una posible unión con los Habsburgos. Carlos propuso un posible matrimonio de su hija con el hijo del emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Maximiliano. Para ese momento, el emperador, por razones de política interna, rechaza la propuesta, aunque la tendría en cuenta. Entonces, Carlos el Temerario piensa en el hermano de Luis XI, pero inesperadamente fallece en 1472, creyéndose que fue envenenado por orden del rey francés. En 1473, se planea una boda con el duque de Lorena, Nicolás I, pero moriría ese mismo año en una batalla. María se iba convirtiendo en una adolescente hermosa, altura media y amante de los animales. En 1477 muere en batalla contra Luis XI, su padre Carlos, sin haber tenido ningún hijo varón.
Así que María se convierte a los 19 años en duquesa de Borgoña, de Brabante y Lothier, de Gueldres, de Limburgo y de Luxemburgo. Marquesa de Namur, condesa palatina de Borgoña, de Antoine, de Charleroi, de Flandes, de Nao, de Holanda y Zelanda y de Zutphen. Ya al comenzar su reinado, tendría bastantes problemas. Primero, obviamente, el rey Luis XI decide atacar, ya que solo era una mujer, y aparte tenía problemas internos en los ducados y condados. Mayormente porque su padre había impuesto reformas autoritarias y la población, igual que muchos nobles, no estaban de acuerdo. Debido a las guerras, la situación económica se iba agravando, sumándose la epidemia de la peste. En febrero de 1477, María firma una carta conocida como el Gran Privilegio, donde se otorga concesiones y mayor autonomía a las ciudades y provincias. Mientras tanto, Luis XI conquistó el Ducado de Borgoña, Antoine, Picardía, Arras y Cambrai. A finales de marzo, hubo revueltas en los territorios de María, en donde fueron ejecutados 2 de sus consejeros principales. Y luego de eso, María viviría bajo arresto domiciliario. Luis XI siguió con la idea de casar a su hijo con María, aunque también María tuvo otros pretendientes, pero algunos de ellos fueron falleciendo, y María se negaría rotundamente en tener algo con Francia. Así que su madrastra, Margarita de York, le propuso que pensara en Maximiliano. Antes de ser duquesa, cuando su padre buscaba la alianza matrimonial con el emperador del Sacro Imperio, María había recibido un retrato de Maximiliano que lo vio como un hombre muy guapo y también habían mantenido correspondencia que cesaron luego de la negativa del emperador. Ahora, para el emperador era diferente porque María era la duquesa y el Sacro Imperio atravesaba un gran problema económico, así que esa alianza matrimonial venía perfecto. Hay que decir que el pueblo, igual que los nobles, querían que María se desposara con el delfín de Francia, pero luego vieron los saqueos y matanzas del rey francés y cuando llegó la embajada del Sacro Imperio a Brujas, lo dejaron pasar y a las apuradas María se casó por poderes, ya que todavía no había llegado Maximiliano. La boda por poderes fue el 21 de abril de 1477 y en Gante al día siguiente para que no hubiera problema entre las ciudades. Maximiliano partió del Sacro Imperio el 21 de mayo, pero llegando a Colonia se quedó sin dinero para pagar a esa ciudad y por lo tanto no podía salir. Gracias a la ayuda de María y Margarita de York, que pagaron la deuda, pudo seguir su camino, llegando a Gante el 18 de agosto. La boda se celebró al día siguiente y se sabe por escritos de Maximiliano que al ver a María quedó enamoradísimo. La describe como una mujer hermosa, piadosa y virtuosa. María no sabía alemán y Maximiliano tampoco francés, así que por el momento se comunicaban en latín. Con el tiempo, Maximiliano aprendería francés. El matrimonio fue muy feliz, siendo uno de los pocos en la nobleza europea. María y Maximiliano tuvieron 2 hijos y una hija. En 1478 Felipe, conocido como Felipe el Hermoso. En 1480 Margarita y Francisco en 1481, pero que viviría 4 meses. El rey Luis XI decidió otorgar unos 10 días de tregua, en donde el matrimonio disfrutaría de la caza, bailes, torneos y fiestas. Incluso María trató de enseñarle a patinar sobre hielo a Maximiliano. Aunque Luis dio unos días, la tregua sería hasta abril de 1478, en donde hubo batallas que María y Maximiliano trataron de mantener a raya al rey francés. Para febrero de 1482, María y Maximiliano participaron en una caza de halcones y estando María cabalgando, su caballo se tropezó, tirándola a una zanja y cayendo encima de ella, rompiéndole la espalda y causándole lesiones internas. María pidió ser llevada a su castillo en Brujas, donde sufrió por semanas, pero que le daría tiempo para realizar su testamento y despedirse de sus hijos, falleciendo el 27 de marzo a los 25 años,
siendo sepultada el 3 de abril en la iglesia de Nuestra Señora en Brujas. Con la muerte de María, Maximiliano quedaría devastado, aunque luego se volvería a casar, pero no volvería a enamorarse. Los territorios de María pasarían a Maximiliano y así a sus hijos, habiendo casi 2 siglos de tensiones entre Francia con España y el Sacro Imperio. María de Borgoña heredó un vasto territorio, pero por ser mujer muchos se opusieron y trataron de obtener concesiones que debido a su padre y ancestros les había sido arrebatados. María vivió una gran historia de amor con Maximiliano, aunque duraría muy poco por su trágica muerte. Les quiero comentar que hay una serie del 2017 de tan solo 6 capítulos que duran aproximadamente 1 hora y media. Se llama Borgoña, que comienza cuando fallece Carlos el Temerario, mostrando toda la vida de María. Y como digo siempre, acuérdense que las novelas o series nunca se van a ajustar al 100% de la realidad. Bueno, amigos y amigas, espero les haya gustado el video. Si es así, no se olviden su like y de compartirlo. Les mando un muy fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video. Besos.